Hoy vamos a comenzar leyendo uno de los salmos más conocidos de la Biblia, es el Salmo 91. Yo lo voy a leer en una versión popular, pero si tú tienes la Reina Valera, acompáñame ni que sea con la vista. Cuando estaba leyendo este salmo me hizo acordar cuando estaba empezando la pandemia, que Dios nos dio este salmo y dijo que ninguna enfermedad llegaría a esta casa, y fue así, ninguno se contagió en la iglesia de COVID. Entonces esta es una palabra que tiene mucho peso. Hay mucha gente que abre la Biblia en el 91, en el Salmo 91 la deja abierta, hay otros que lo usan hasta como un talismán. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, no es un amuleto, sino que es algo vivo. Dice la palabra de Dios en Salmo 91, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura, tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a las catástrofes que te estallan al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras aplastarás. Feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos y en medio de las dificultades los rescataré, los honraré. Lo recompensaré con una larga vida y le daré de mi salvación. Un salmo impresionante. De este salmo podemos hablar meses enteros, pero yo lo quise tomar simplemente como referencia. Y me acordaba que en el tiempo de pandemia muchos hablaban de este salmo. Muchos lo hicieron suyos. Nosotros mismos recibimos esta palabra al principio de la pandemia. Y como dice en el versículo 6, ninguna enfermedad llegó a esta casa. Si alguien se contagió de COVID, en la iglesia fue afuera, no fue aquí. Para los que no estuvieron, nosotros prácticamente en la pandemia nos reunimos muchos meses. Y ninguno de nosotros nos contagiamos de COVID aquí adentro. Porque la protección de Dios está sobre sus hijos. Todo este tiempo hemos estado aprendiendo acerca del Espíritu Santo y cómo obra en nuestras vidas. Hace ya varios mensajes y también en las barcas. El mes de agosto es el mes de el recordatorio que tenemos como Centro Cristiano Esperanza, que en un mes como el mes de agosto hacemos la manifestación total, que tiene que ver cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia de Plotier allá por el 90 y tanto, y hubo un tremendo avivamiento en el cual ocurrieron cosas extraordinarias. Entonces cada agosto nosotros recordamos esos hechos poderosos del Espíritu Santo. Así que todo este mes seguramente vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Y hemos aprendido en este tiempo que somos escogidos, somos empoderados y somos enviados, ¿verdad? Todos escucharon esa palabra. Hemos sido escogidos por el Padre,
hemos sido empoderados por el Espíritu Santo y hemos sido enviados. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero hacer un alto aquí porque hay una palabra la cual quiero tomar. Y esa palabra es habitar, el que habita, el que mora. No es lo mismo ir de visita a morar. No es lo mismo visitar a alguien que quedarte a vivir en ese lugar. No es lo mismo. Cuando nos vamos de vacaciones a algún lugar lindo, y a algún lago, a la cordillera, y estamos cómodos, no queremos volver. O me pasa a mí nada más. ¿No? Queremos extendernos lo más que podamos esas vacaciones. Y a veces nos venimos a tarde en la noche. ¿Por qué? Porque nos gustó el lugar. Nos gustó habitar ese lago, esa montaña, esos ríos. Nos gustó. Y entonces hacemos lo más posible, extendemos el tiempo para poder quedarnos. Pero estamos de visita. No moramos en Pegüeña o en San Martín o en Bariloche. Pero queremos extender el tiempo porque nos sentimos bien. Y a veces cuando nos tenemos que volver decimos, ¿cómo me gustaría vivir aquí? Construir una cabaña debajo de estos árboles. Yo a veces cuando vamos con mi esposa a Pegüeña, yo me quiero quedar a vivir abajo de los árboles, hacer una cabaña. Pero estamos de visita. Y prolongamos el tiempo porque no queremos volver. ¿Por qué? Porque nos gusta pasar unos días en un lugar hermoso y cómodo. Pero solo estamos de visita. A veces podemos estar, ponerle 10 días, 15 días, un mes, pero estamos de visita. En algún momento tenemos que volver. Por eso te digo que no es lo mismo estar de visita en un lugar hermoso que morar. Hay mucha gente que tienen el privilegio de morar en medio de la montaña, es una cosa hermosa, pero a nosotros no nos ha tocado eso todavía. ¿Quién te dice? ¿A dónde está María? ¿No es cierto, María? Usted tiene su casa en Chile, así que ya vamos a ir toda la iglesia a su casa. Para escribir o para describir al Espíritu Santo, los escritores del principio, cuando empezaron a escribir acerca del Espíritu Santo, lo escribieron en griego y necesitaron una palabra para describir lo que era el Espíritu Santo. Y esa palabra es neuma. Esa palabra es neuma. No está. No está. Es neuma. Y la palabra neuma significa aliento, respiración, pero también se traduce como soplo. Soplo. Una de las funciones del Espíritu Santo es dar vida, y así fue en la creación. Al principio de la creación, allá por Génesis, dice lo siguiente: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló, neuma, aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Neuma, soplo, aliento. Vos seguramente en algún video por allí o en algunas reuniones has visto que algunos de los pastores soplan. ¿Lo has visto o no? Sí. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el soplo de Dios. Tiene que ver con el soplo del Espíritu Santo. En Ezequiel, Dios los lleva a un valle de huesos secos. Vamos a leer el texto. Está en Ezequiel 37. Escucharlo. Quiero ir un poquito rápido con esto porque quiero llegar a un punto que va a ser el centro de este mensaje. Dice en el versículo 8 de Ezequiel 37: y miré, y aquí tendones sobre ellos, los huesos secos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, neuma, soplo. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor,
espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, neuma, sobre estos muertos y vivirán. Profeticé, dice Ezequiel, como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un gran ejército. Como podemos ver en estos dos textos, tanto el de la creación como el de Ezequiel, el neuma, el soplo, algunos lo traducen como el ruaj, el Espíritu Santo, siempre que Él sopla, trae vida. Lo vimos en la creación con el hombre, después lo vemos en el valle de los huesos secos, trae vida. El Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo es vida. La historia de la iglesia es la vida del Espíritu Santo actuando en la iglesia. No es la iglesia que actúa sola, sino que el Espíritu Santo actúa en la iglesia. A lo mejor por ahí creemos que el hecho de venir a la iglesia es suficiente, pero hay mucho más. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia empieza a actuar. Muchas veces nos podemos equivocar cuando nos movemos por las emociones pensando que es el Espíritu Santo que nos dijo que hiciéramos cosas. Por eso tengo que estar seguro que el soplo, el neuma de Dios, el ruaj de Dios me está hablando. El Espíritu Santo me está diciendo lo que tengo que hacer. Entonces, la historia de la iglesia es la vida del Espíritu Santo actuando en ella, de personas que entendieron que para ver frutos que agraden a Dios deben morar a la sombra del Omnipotente. Y aquí engancho el Salmo 91. Una persona que conoce al Espíritu Santo, tiene vivencias con Él, es una persona que mora, que no va de visita. Es una persona que mora bajo la sombra del Omnipotente y no va de visita de vez en cuando. El Señor nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso lo dice la palabra. Pero para vivir esas realidades tengo que morar en la presencia del Espíritu Santo. No ser un visitante, no ir de vez en cuando. Ser personas donde el soplo del Espíritu cada día va a su vida, le da fortaleza y especialmente discernimiento para ser personas entendidas en los tiempos. Muchas veces nosotros decimos, ¡ay, qué feo que nos toca vivir! Pero ¿sabes por qué? Qué feo que lo que estamos viviendo como nación, pero ¿sabes por qué? Qué feo lo que vivo en mi familia, pero ¿sabes por qué? Si no somos entendidos en los tiempos que nos toca vivir, difícilmente vamos a entender las cosas que nos ocurren. Difícilmente vamos a saber las cosas que estoy viviendo y por qué las tengo que vivir. Una persona que mora bajo la unción del Espíritu Santo tiene discernimiento, se va a dar cuenta lo que le toca vivir y por qué. Así que hoy va a ser una noche también, o una tarde, para destapar nuestros oídos y entender que hay situaciones por las cuales vivo que las tengo que conocer. ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Para qué necesito ser entendido en los tiempos? Para no ser engañado por el diablo y no caer en sus trampas. Tú y yo debemos ser especialistas en entender los tiempos. El pueblo de Israel tenía una tribu completa, un montón de personas completas que eran entendidos en los tiempos, y ellos le decían a sus líderes lo que tenían que hacer, porque entendían por qué estaban viviendo. Entonces la iglesia no puede ignorar los engaños del diablo y no caer en sus trampas.
Por eso hay que vivir bajo la sombra del Omnipotente, tener intimidad con Él, tener una relación muy cercana con Él para saber lo que estoy viviendo. Nuestra nación Argentina es una nación que vive bajo hechizos del enemigo y mucha gente no se da cuenta. A veces la iglesia no se da cuenta. A veces le echamos la culpa a algún político, a veces le echamos la culpa a los gobernantes. Gracias. Y en realidad hay un trasfondo espiritual que la iglesia tiene que discernir para poder pelear en contra de esa situación. ¿Vos creés que lo que pasa aquí en Valentina es simplemente porque hay narcos? Hay un trasfondo espiritual muy fuerte y como iglesia debemos ser entendidos en los tiempos. ¿Por qué pasa lo que pasa? Cuando vives así bajo la unción del Espíritu Santo, en intimidad con Él, nada te va a pasar. Por eso el Salmo 91 dice que nada te va a pasar, ninguna enfermedad llegará a tu casa. ¿Por qué? En el verso 11 decía que Él enviará a sus ángeles para que te protejan por donde vayas. Cuando salís de tu casa, te vas a tu trabajo, te vas a tus actividades. Tenés que ser consciente que no vas sola, no vas solo. Dios te cuida, envía a sus ángeles alrededor tuyo. Los otros días, venga Luisa, desde hoy que tengo que hacer algo con usted. Los otros días los ángeles de Luisa quedaron en el plumerío. Volcó. Se cayó. Pero hace rato que quiero orar. Yo oré por ella a través de WhatsApp, pero quiero orar por sanidad para que la costilla se selle. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Bueno, extienda su mano. Extienda su mano. Señor, nos ponemos de acuerdo. Gracias porque cuidaste a Luisa, Señor. Pudo haber sido peor. Pero ahora, Señor, que su costilla se selle en el nombre de Jesús. Señor, nosotros declaramos sanidad sobre su cuerpo. Señor, que no va a quedar ninguna secuela de esta circunstancia. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hecho está. Sana. Amén. Y no vuelque más. Porque Dios envía a sus ángeles para que nos cuiden. Ahora, ¿por qué a muchos les cuesta tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo? ¿Por qué hay muchas personas que les cuesta tener intimidad con el Espíritu Santo? Hay varias razones. Seguramente hay más. Pero quizás hoy te sientas identificada con alguna de estas razones. ¿Por qué te cuesta tener intimidad con el Espíritu Santo? Una de las razones quizás más conocidas es: no tengo tiempo. Ni te voy a preguntar cuántas veces dijimos no tengo tiempo para ir a orar o para apartarme, para estar solo. No tengo tiempo. Tengo que hacer un montón de cosas y ando a las corridas para allá y para acá. ¿Cómo me voy a poner a orar si es una pérdida de tiempo? Lo segundo puede ser falta de interés. No me interesa pasar tiempo con Dios. Voy a la iglesia, canto 4 canciones, hago lo que tengo que hacer y nada más. Eso se llama desidia. Falta de interés. Hay veces no tengo intimidad porque me siento culpable. Voy a la presencia de Dios y vienen a mi cabeza todas las macanas que me mandé. Todos los líos que hice, todas las cosas que hice mal. La culpa. Pero hay algo que también nos aleja de esos momentos de intimidad y no nos permite disfrutar de la vida que Dios nos quiere regalar. Y esto tiene que ver con las heridas del pasado.
con las heridas del pasado. Y aquí me quiero detener un instante. Creo que este va a ser el punto central de esta palabra de esta noche, que más que un mensaje es una enseñanza que va a traer frutos. Hay un dicho que dice que el tiempo borra las heridas, ¿verdad? ¿Sí? Que el tiempo borra las heridas, borra los enojos. Quiero decirte que no es así. Eso es una mentira. El tiempo no borra nada. El tiempo no borra nada. Cuando te lastimas en lo natural con algo, sangras, te duele y tenés varios días a veces vendados, te curan, te cosen, al tiempo sale la piel y al tiempo ves que tu mano solo quedó una cicatriz. Pero en lo espiritual, en nuestro ser interior no es lo mismo. No pasa de esa manera. Las heridas del alma no funcionan así. Si alguien te maltrató en el pasado, el tiempo no lo borra. Porque ese acontecimiento está guardado en tu inconsciente. Y de tanto en tanto vuelve a tu mente. Es decir, que aquellas cosas feas que vivimos en el pasado, si no las solucionaste, están activas. Porque el tiempo no borra nada. A lo mejor pasaron 20 años y vos dijiste, bueno, ya me voy a olvidar de esto, pero quiero decirte que lamentablemente eso está guardado en tu inconsciente. Y un acontecimiento lo va a sacar a la luz. Y vas a volver a sufrir de la misma manera que lamentablemente sufriste antes. A lo mejor eras una niña o eras un niño y te tocó vivir algo traumático y eso marcó tu ser interior. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo recuerdo de tanto en tanto? ¿Por qué viene esa tristeza, ese dolor otra vez si pasaron 30, 40 años? ¿Por qué? Porque no ha sido sanado. Es como una herida que se cerró. Salió piel, pero abajo quedó pus. Y si hay pus, hay dolor. La herida no está sana. Entonces, las cosas que van al alma, si no las sano, están vivas. Las palabras hirientes que te han dicho, imágenes que dolieron, partidas de seres queridos que se transformaron en trauma. Porque se me fue mamá, papá, un ser querido y hoy no puedo vivir feliz porque lo vivo recordando. Eso está guardado en tu inconsciente y no te deja a veces dormir. Los fracasos de la vida, porque todos hemos fracasado en algo, no hay ninguno perfecto. Todos aquí hemos fracasado en algo, pero si no ha sido solucionado, eso está activo. Y no me extrañaría que pueda ser un condicionamiento para que tú seas lo que realmente Dios quiere que seas. Los rencores, los odios y tantas otras cosas. Esas cosas forman parte del pasado, de lo que viví en el pasado, pero que no han sido solucionadas. ¿Sabes? Las iglesias están llenas de gente que no ha podido ser sanada. Son salvos, tienen vida eterna, pero su alma, su corazón, su ser interior están heridos. Y de tanto en tanto el enemigo agarra esa herramienta y la trae al presente y te hace sufrir otra vez. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas cosas? ¿Cómo se manifiestan esto de los rencores, los odios, los traumas?
¿En qué se manifiestan? Y aquí a lo mejor te vas a sentir identificado. Y espero que sí. Porque de aquí tenés que salir sana o sano. Y no salir cargando con estas cosas. ¿Cómo se manifiestan? La falta de interés en general. No me importa nada. No me importa nada. La falta de interés. Entonces, cuando vos ves estas cosas y las vivís y hoy te condicionan. Por ejemplo, no podés ser feliz. Intentás cosas y no puedes lograrlo y ser feliz. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que no está solucionado. Entonces eso se traslada a no buscar a Dios porque no me interesa. No buscar en intimidad a Dios porque no me interesa. Me conformo con la iglesia y cantar algunas canciones, venir a los grupos de crecimientos, pero hasta ahí. ¿Para qué voy a ir a Dios? No me interesa. Me conformo con lo que conozco. Ahora, estas cosas, querida iglesia, se transforman en fobias, ataques de pánicos, miedos, te cuesta dormir, no tienes paz en tu corazón. ¿Por qué son causadas? Por lo anterior. La falta de interés, los rencores, los odios, el pasado, que pudo haber sido traumático. ¿Y cómo más se manifiestan estas cosas? En enojos. ¡Wow! En enojos. Se manifiestan con broncas, con enojos, con mal carácter. Descuido en tu vida personal. ¿Sabes? Yo esto lo que te estoy contando, yo lo he ministrado, en parte lo he vivido y en parte lo he visto en otros. Una persona que pierde el interés se va a notar hasta en su vestimenta. No le importa. No se arregla. Las chicas no se pintan. Los varones nos descuidamos, nos engordamos. No da lo mismo andar roto, andar sucio. Pero el problema no es la vestimenta, sino el problema está adentro. El problema no es la vestimenta, el problema está adentro. Todos estos acontecimientos llegan y nos pueden llevar a un estado depresivo. A estar depresivo. Una persona depresiva generalmente se encierra, no habla con nadie, se descuida. No le importa. No le importa. Tampoco le importa a Dios. Es lamentable, pero las iglesias están llenas de esas cosas. La depresión es la peor trampa que el diablo pone a los hijos de Dios. Y una de las trampas que utiliza el diablo es no admitir que estoy viviendo una situación de depresión o de alguno de los problemas que recién te comentaba. ¿Para qué lo voy a contar? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Para qué? Si no me interesa. Y hay gente que lamentablemente hasta se murió y nunca contó sus problemas. Nunca fue feliz. Nunca fue libre y nunca fue sano. La trampa del diablo es negarlo. Me lo guardo. Me lo guardo para mí, para adentro. No lo tengo que contar a nadie. Cuando pasa esto de la depresión
no lo cuento, me lo guardo, se transforman en ataduras espirituales, nudos. Y ahí se complica más. Porque una atadura espiritual tiene que ver con algo que vino con un proceso de tiempo, de mucho tiempo a veces, y hoy es un nudo de eso que vos lo haces y lo apretás y ya no se puede desatar fácilmente. Ataduras espirituales. Y eso no se soluciona con una pastillita de la medicina. El psicólogo está bien, andá si querés, pero ¿sabés qué? El psicólogo tiene un límite. Te va a enseñar cómo manejarlo, te va a dar una pastillita para que no estés ansioso, para que no estés ansiosa, te va a enseñar a manejarlo, pero el problema sigue estando. Porque es un problema espiritual y no es un problema de la medicina. Las depresiones, las ataduras espirituales no se solucionan con pastillita. Con mi esposa, cuando éramos paramédicos, no sabíamos muchas cosas que hoy sabemos. Y a veces nos llamaban con la ambulancia e íbamos cuando estábamos en Amen. Y llegábamos a una casa y había una persona que estaba endemoniada. Se manifestaba. ¿Y qué hacíamos nosotros? Agarrábamos una jeringa, ¡pum!, lo dormíamos y listo. Pero el problema seguía estando en la pobre persona. Hasta que entendimos años después que el problema estaba adentro y no estaba afuera. Los descuidos de la vestimenta y todo lo demás es un problema de adentro, no es de afuera. Que no se soluciona con una pastillita. Solo Jesús puede dar vida donde el diablo a través de estas cosas trajo muerte. Porque la Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace con estas cosas? Los descuidos, la apatía, el no me interesa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a capacitar? ¿Para qué voy a tener intimidad con el Espíritu Santo? ¿Sabes? Esa es la trampa del diablo que no quiere que vos crezcas espiritualmente. Y algunos entran en la mentira, no tengo tiempo. Esa es una mentira. A veces nos pasamos 2 horas y media mirando un partido de fútbol. Yo lo hago, mirar el fútbol. Anoche con mi esposa nos miramos una serie casi completa, como 5 horas estuvimos mirando. No puedo decir no tengo tiempo. Porque si te interesa, vas a tener el tiempo. ¿Sabes? Esto ocurre muchísimo en la iglesia. Eres salvo, tienes vida eterna, pero no eres libre. Una y otra vez vuelves a caer en lo mismo. Y así pasa con las adicciones. Hay chicos que quieren salir, pero ¿sabes? Como no te solucionó el tema de adentro, vienen a la iglesia, están un tiempo y se van. Porque el tema no es de afuera, es de adentro. Y eso pasa con todas las áreas de nuestra vida. Si tú no eres libre, eres esclavo. Así de sencillo. Juan 8:32 dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si conozco a Jesús, tengo la posibilidad de ser libre. Porque Él me puede libertar de todas estas cosas que el diablo trae a nuestra vida. Y esta es una lucha constante, querida iglesia. Es una lucha de todos los días, ponerme la armadura de Dios y pelear la batalla. Porque si tú no la peleas, vives en derrota, atado. Un hombre de Dios tremendo como Elías vive una situación así como la depresión. Y vos decís, Elías, sí, Elías. El hombre que Dios se lo llevó al cielo. Escucha. Primera de Reyes 19, te leo y vos escuchá.
el rey Acab le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, presta atención, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses, dice Jezabel. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Bérseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Jezabel era una bruja poderosa que manejaba el gobierno. Cualquier coincidencia con algunos años atrás, coincidencia. Jezabel amenazó de muerte a Elías y le dijo, te voy a matar, como vos mataste a mis profetas. ¿Sabés cuántos profetas mató Elías? 800. Con su propia mano. Profetas del diablo. Y Jezabel amenazó de muerte a Elías, y esas palabras hirieron el ser interior de Elías. Y Elías tuvo miedo y huye, y se va a esconder a una cueva. No es casualidad que el texto dice que dejó a su compañero y se fue solo, se aisló. Generalmente en un estado depresivo uno se aísla, se queda solo, se encierra, apaga las luces, que nadie me moleste. Así somos muchas veces nosotros cuando estamos heridos. Nos escondemos del problema porque tenemos miedo. Muchas veces sonreímos por fuera, pero por dentro queremos que la tierra nos trague. Así estaba Elías, huyendo. Pero si hacía un rato había matado 800 profetas. ¿Qué pasó con Elías? Le creyó la palabra al diablo. Y el diablo le mandó una flecha al corazón, al alma. Y Elías sintió miedo. Y se fue a esconder a una cueva. ¿Qué le dice el Señor a Elías? Dice, en la cueva pasó la noche. Más tarde la palabra del Señor vino a Elías y le dice, ¿qué haces, Elías, aquí? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado los altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Esto está explicándole Elías al Señor. Lo único que el Señor dijo, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en la cueva? ¿Qué haces en ese estado depresivo? Y Elías saca todo un repertorio. Elías estaba deprimido, con miedo a una mujer, a Jezabel. Y se mete en la cueva solo, se aísla. Y estoy seguro que lo que mejor pensaba sería mejor morirme. Pero si hacía un rato había matado 800 brujos y ahora tiene miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Elías cayó en esta situación? Porque dejó que lo hirieran en su ser interior. Sintió miedo. ¿Dónde quedó el Elías que había matado 800 profetas del diablo? Una sola palabra que creyó Elías fue suficiente para que él se sintiera de lo peor.
de lo último. Miedo. Y Elías, le dice el Señor a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Y Elías, como leíamos recién en el texto, se pone en el papel de víctima. Tú sabes, Señor, que te amo. Y llora y todo lo demás, igual que nosotros. Papel de víctima. Se siente solo. Y el Señor le dice, salí de la cueva. No le explica nada el Señor. Ni le creyó que estaba solo, que estaba depresivo. Le dice, salí de la cueva. Elías, vos mataste 800 profetas del diablo y ahora por una palabra estás metido en una cueva depresivo. ¿No decías que creías en mí? ¿No decías? Pero una palabra fue suficiente, guardada en el alma, y fue el miedo. La palabra es para alguien aquí en casa hoy. A lo mejor es para todos nosotros. Hoy Dios te dice, no te sientas víctima. Porque no estás sola ni estás solo. No estás sola ni estás solo. No importa lo que viviste para atrás, porque eso tiene solución. Elías se olvidó de Dios. Por eso tuvo miedo. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasan situaciones similares? Quizás le creímos algo y dijimos hasta aquí, ya no voy más a la iglesia, ¿para qué voy a hacer esto? Ya no creo más en Dios y al final es lo mismo. Es una victoria del diablo. Pero hoy Dios te dice, no te sientas sola. No te sientas que sos la víctima. Dios ha llegado a tu vida para ser tu Padre. Dios ha llegado a tu vida para ser tu sanador, tu libertador. Solo animate a salir afuera de tu cueva y serás sano. El Señor dice que Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. El amor del Padre abraza porque eres muy amado y muy amada de Él. Así que no estás sola ni estás solo. Yo no sé qué situaciones te toca vivir o qué estás viviendo. Pero quiero decirte que Dios tiene la solución. La solución no se encuentra en una pastillita. No se encuentra en aislarme. Se encuentra en Dios. Solo permitirle que esta noche Él te pueda sanar tus heridas. A lo mejor ya pasaste por sanidad interior, pero resulta que de tanto en tanto viene la misma situación otra vez. ¿Qué está pasando? No está solucionado. Porque a lo mejor Dios ya te perdonó y vos fuiste y le agarraste de nuevo ese recuerdo y lo traes al presente otra vez. ¿Sabés qué hiciste? Fuiste al basurero a buscar basura y la trajiste otra vez. Porque hemos pasado por sanidad interior y hay cosas que no están solucionadas. ¿Por qué? O no se las entregué verdaderamente, o fui a buscarlas otra vez. Elías la historia de Elías es fascinante, tremenda. Hemos hablado varias veces de Elías en estos últimos tiempos. Pero aquí encontramos un hombre de carne y hueso que creyó una palabra del enemigo. Tú no puedes. Tú no puedes. Jezabel le dijo, mañana te voy a matar. Y el miedo hizo un nudo en el interior de Elías y lo ató.
Y el profeta de Dios, el que hizo descender fuego del cielo, el que detuvo la lluvia por 3 años, ahora está metido en una cueva. Dios te ha utilizado a vos para hacer grandes cosas. Tu boca ha sido boca de bendición para muchos. ¿No estarás viviendo en una cueva? ¿No será tiempo de salir de esa cueva? ¿No será tiempo de entregarle otra vez a Dios esas cosas que te siguen molestando? Los miedos, las fobias. ¿Sabes? Una de las cosas que descubrimos con mi esposa mucho tiempo después de casado, uno de los errores que cometemos como padre es cómo dañamos a nuestros hijos con la sobreprotección. Y lo digo porque yo lo hice, lo hicimos con mi esposa. A veces dañamos a nuestros seres queridos, a los que más amamos, porque decimos que lo amamos y lo cuidamos y lo sobreprotegemos. Déjalo que se golpee contra la pared y va a aprender. ¿Sabes? Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que han caminado la vida, han fracasado y se han vuelto a parar. Y están de pie. Y han aprendido que la depresión no te puedes quedar allí. No te puedes quedar con los rencores. No te puedes quedar con los miedos, con la fobia. Hay hijos de Dios que duermen con la luz prendida porque no pueden dormir. Le tienen miedo a la oscuridad. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen los miedos a ciertas cosas? No, si me agarra el cáncer, lo está llamando. No, si me agarra tal o cual enfermedad, la estás llamando. Cuando tienes miedo, abres una puerta a eso que le tienes miedo. Cuando tienes miedo, le abres una puerta al diablo. Hay que ser respetuoso, sí, pero no miedoso. Cuando tú le tienes miedo a alguien, eso tarde o temprano te va a dominar. Y vas a terminar a ser esclavo de eso. No, yo no voy a emprender esto porque no va a ser cosa que me salga mal y pierda todo lo que voy a invertir. ¿Sabes qué? Anda al trono de Dios, tener intimidad con el Espíritu Santo y Él te va a decir si tenés que hacerlo o no. Pero nunca tengas miedo, porque el miedo te paraliza. El miedo te paraliza. No le tengas miedo al diablo, porque es una de las herramientas que él más utiliza. No, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. ¿Sabes qué? Ya se metió con vos y con tu familia y con toda tu parentela. No, yo no me meto con el diablo, no reprendo, no, eso que lo haga el pastor o otro. No, ¿sabes qué? No estoy capacitado. Listo, ya está. Le diste la oportunidad. Esta noche es una noche en la cual Dios te está hablando y me está hablando de que no tengo que tener miedo. Que si tengo algunos problemas, lo tengo que llevar al trono de Dios para que Él me sane. Que si estoy pasando por miedo, por fobia, por problemas, por rencores, tengo que ir al trono de Dios para que Él lo solucione. Jesús, con esto ya voy terminando, le dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. En medio del lago se levanta una tormenta. Jesús dormía. Y sus discípulos le dicen: maestro, ¿qué haces durmiendo? ¿No ves que vamos a perecer, que vamos a morir? Jesús se levanta y ordena, reprende al viento y al mar y todo se calma. ¿Sabes por qué estaba durmiendo Jesús?
Porque había dicho, vamos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? Había una persona, la Biblia lo describe de esta manera, que dormía en el cementerio. Lo ataban con cadenas y la rompían. Andaba desnudo. Nadie lo podía contener. Cuando esta persona ve a Jesús, le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? ¿De dónde conocía esta persona a Jesús? No era la persona que estaba hablando, eran los demonios que estaban dentro, que estaban reconociendo quién era Jesús. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque anteriormente te dije que tenemos que vivir discerniendo los tiempos. Y un hijo de Dios tiene que discernir. Jesús sabía que había el otro lado. ¿Sabes? Jesús sanó a esta persona, lo liberó, lo hizo una persona nueva. Y ¿sabes qué? Esta persona quería ir con Jesús. Se quería ir con él. Y Jesús lo envía. Lo empodera, lo libera, lo empodera y lo envía. Quizás fue el primer misionero que envió el Señor a su familia. Era el primero. Pero muchos tenían miedo de ese endemoniado. De tal manera que a Jesús lo corrieron de esa región. Porque prefirieron mirar los chanchos que perdían, porque se ahogaron los chanchos en el lago, y lo corrieron a Jesús de la región. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Que muchas veces no te van a entender. Que muchas veces obrarás poderosamente en medio de tu familia y no te van a entender. Pero ve y hazlo. Por eso Jesús le dice, anda al endemoniado, anda y decirle a la gente las grandes cosas que hizo Dios por tu vida. Lo empoderó y lo envió. Pero lo primero que hizo Jesús fue sanarlo, liberarlo. Porque un hijo de Dios no puede estar atado. Mira, hoy es muy fácil manejar este aparato. Este aparato es como un cuchillo. Te sirve para edificarte o para maldecirte. Este aparato te sirve para comunicarte y dar buenas noticias o para empezar a mirar pornografía. Este aparato sirve para comunicarte con una mujer que no es tu esposa o un hombre que no es tu esposo. Sirve para adulterar. Este aparatito es buenísimo, pero es como se debe usar. ¿Qué te quiero enseñar? Cuidado, porque el diablo anda alrededor tuyo como un león rugiente, queriéndote devorar. Y muchas veces va a utilizar estos aparatitos. Cuando te sientas a mirar a una chica que está flojita de ropa, tu cabecita empieza a funcionar. Y tu ser interior está siendo atado. ¿Sabe cuántos niños están atados a la pornografía? ¿Sabe cuántos adultos con esposas, con esposos, están atados a la pornografía? ¿Sabes cuántos matrimonios se rompieron por eso? Porque no discernieron los tiempos. Y te estoy hablando de hijos e hijas de Dios. Elías, tremendo profeta de Dios, pero abrió una puerta y fue suficiente. Ahora Dios no lo dejó solo, le dijo: salí de la cueva.
que es lo mismo que Dios te está diciendo esta noche. Por favor, cerrá tus ojos. Yo creo que el mensaje lo voy a dejar aquí. Tengo más, pero el mensaje lo dejo aquí. Hoy Dios no te habló del calor del Espíritu Santo, no te habló de la unción. Te habló de ser una vasija permeable, limpia. Una vasija que a lo mejor está agrietada, pero la mano del alfarero la va a hacer nueva.